Bueno chavales, creo que todos ya sabemos para qué estamos acá, así que obviemos las introducciones innecesarias para hablar del tema que nos atañe en el video de hoy. Hace mucho tiempo el Dr. Gero comenzó a reunir las células de los guerreros más poderosos del universo con el propósito de crear al androide perfecto. Esta criatura tendría la esencia Saiyajin, Namekiana, incluso de los demonios del frío. Sin embargo, al ver que el proyecto era muy extenso, lo dejó a cargo de una de las supercomputadoras creadas por él. En un futuro lejano, esta criatura logró alcanzar un desarrollo evolutivo casi completo, que le permitió despertar y poner en marcha el plan por el que fue creado. Por desgracia, para alcanzar la perfección necesitaba una fuente de poder mayor que la que le pudiera ofrecer la humanidad. Según la computadora, debía absorber a dos sujetos en específico, y esos individuos eran los androides número 17 y 18. En esa línea temporal, los androides no existían, probablemente porque habían sido vencidos por Trunks. Pero eso resultó solo un contratiempo menor. Rápidamente mató a Trunks y utilizó su máquina del tiempo creada por Bulma para viajar a una línea temporal en donde los androides aún estuvieran con vida. Para poder viajar en la máquina del tiempo se convirtió en un huevo, por lo que al llegar necesitó 3 años para pasar del estado embrionario a la maduración. Al concluir la larga espera, comenzó a actuar para alcanzar la perfección, convertirse en un ser incomparable con un poder que supere todos los límites y todos los niveles evolutivos registrados. Este ser fue conocido como Cell, el bioandroide. Incluso en su forma más débil tenía un poder mayor al de Freezer en todas sus extensiones. Fue capaz de desatar una pelea contra la fusión de Piccolo y Kami-sama. Sobrevivió a una de sus expansiones de poder sin recibir daño alguno, además de una serie de golpes del Namekiano. Aunque al final de cuentas Piccolo excedía con creces su fuerza, pues durante toda la pelea solo se limitó para sacarle información sobre su misterioso origen. Luego de absorber uno de los brazos de Piccolo, el poder del Namekusei seguía siendo muy superior al suyo. Después de retirarse de aquella pelea, Cell se mantendría en las sombras y actuando con total sigilo para reunir más energía absorbiendo humanos. Absorbería a varios cientos de humanos, adquiriendo una fuerza de otra dimensión. Guiado por el ki de Piccolo que se encontraba luchando con el androide número 17, se dirigió al lugar de la batalla para absorber a los dos androides. La fuerza que había obtenido era tan colosal que Piccolo se quedó completamente inmóvil, pues para él era impensado que pudiera incrementar tanto su energía. Krillin quedó completamente impresionado, y Tenshinhan perdió las esperanzas de poder hacer algo contra el bioandroide al sentir su ki. Número 16 le aconsejó a 17 que huyera ya que la diferencia de poderes era abismal, pero 17, ignorando su advertencia, sufriría las consecuencias, siendo derrotado de un solo golpe. El poder de 17 era comparable al de Piccolo después de fusionarse con Kami-sama, con quien, dicho sea de paso, había desencadenado un enfrentamiento bastante parejo. Mientras tanto, los ataques de Piccolo ya no tenían ningún efecto contra el monstruo Cell. En esta forma se tanqueó sin ningún rasguño el Makosen de Piccolo, su ataque más poderoso, que después de presenciar semejante hazaña no podía hacer nada más que temblar ante tan descomunal fuerza. Sin querer, pudo romperle el cuello de un solo puñetazo, dejándolo al borde de la muerte. Sometió al androide número 17 con unos cuantos golpes, y en el momento que estaba por absorberlo intervino número 16 para evitarlo. La supercomputadora del Dr. Gero había calculado que sus poderes eran casi los mismos, dando como resultado una batalla bastante pareja. Aguantó una brutal paliza del androide artificial sin daños aparentes, y de la misma forma soportó el resplandor infernal del mismo que causó un gran daño en el ambiente. Se encontraba muy por encima de 17, quien era incluso más fuerte que su hermana. 18 anteriormente se había enfrentado a Vegeta Super Saiyajin, siendo capaz de arrinconarlo a pesar de no disponer de todas sus fuerzas. Fue capaz de recibir en toda la cara el impacto del ataque Big Bang, y eventualmente le rompió el brazo izquierdo de una feroz patada. Quebró la espada de Trunks tan solo bloqueándola con su antebrazo, la misma espada con la que anteriormente había seccionado en trozos el cuerpo de Freezer. Acto seguido, a pesar de los intentos de Vegeta por luchar, sufriría el mismo destino que su hijo. Posterior a la absorción de número 17, y al adquirir su forma semi-perfecta, la igualdad de poder entre número 16 y él, pasaría a convertirse en una brecha abismal. Los golpes de 16 simplemente no tenían efecto alguno en el bioandroide, dándose el lujo de burlarse de sus ataques. Incluso se lo pudo bajar con un simple blast de energía.
Tal fue el poder que obtuvo, que número 16 y número 18, a la mínima oportunidad huyeron lejos a ocultarse. Pese a los intentos de Tenshinhan por contenerlo con su Shinki-Koju, fue incapaz de hacerle siquiera un rasguño, quedando al borde de perder la vida dado al extensivo uso y el desgaste descomunal de energía de su técnica. En ese momento, no existía rival siquiera en el universo capaz de enfrentarlo. Sin embargo, no contaba con el entrenamiento de los Saiyajines de la Tierra en la habitación del tiempo. Semejante poder de nada le serviría al enfrentarse a Vegeta después de entrenar un año en este lugar. Como Super Vegeta, el príncipe de los Saiyajin sometió al androide con una facilidad abrumadora. Ni 16, ni 18 podían creer el poder que tenía Vegeta, incluso el propio Cell se vio obligado a luchar en serio, mostrando sus verdaderas fuerzas. Aún después de desplegar todo su poder, Vegeta simplemente se le cagó de risa en la cara. En sus dos primeras formas, al ser ampliamente superior a Freezer, y seres con un poder similar e inclusive superior al emperador del universo, fácilmente se podría bajar una pequeña estrella. Finalmente, en complicidad con Vegeta, absorbería a número 18, alcanzando su tan añorada perfección. Con este nuevo poder pudo plantarle cara a Super Vegeta, incluso soportar sus golpes más potentes aún sin pelear de manera seria. Él describió a Vegeta como un simple calentamiento. Su fuerza no era más que un molesto mosquito en su actual condición. Sobrevivió al resplandor final de Vegeta, aunque con graves daños superficiales. Eventualmente regeneró las partes de su cuerpo afectadas por el ataque de Vegeta, caminó a través de una ráfaga de ki proyectada por el príncipe, y fue capaz de dejarlo fuera de combate, destransformándolo en el proceso y dejándolo completamente inconsciente con tan solo 3 golpes. Durante el torneo de artes marciales se enfrentaría a Goku después de entrenar en la habitación del tiempo y desarrollar una forma del Super Saiyajin en la que podía utilizar las máximas extensiones de sus poderes sin grandes desgastes de energía o pérdida de velocidad. Tal es el caso del tercer grado del Super Saiyajin. Como una simple muestra, tan solo liberando el 50% de su poder, Goku era con gran diferencia superior a Trunks del futuro y a Super Vegeta. Y sin embargo, el Yo androide era capaz de pelear contra Goku a su full power aún sin emplear todas sus energías. Por si fuera poco, a momentos Goku se encontró contra las cuerdas y casi a merced del poder del Yo androide. Sobrevivió al impacto del Kamehameha instantáneo, aunque con la mitad de su cuerpo gravemente dañada. Después de regenerarse siguió luchando sin muchos inconvenientes, y eventualmente fue capaz de contener una poderosa ráfaga de energía del Saiyajin levantando una barrera protectora. El propio Goku terminaría rindiéndose al comprender que su poder se encontraba en una liga completamente distinta, y al darse cuenta de que Cell no estaba peleando seriamente. Más tarde sería capaz de someter sin ningún tipo de problemas a Gohan en su forma del Super Saiyajin a full power, y estuvo a punto de quebrarle todos los huesos del cuerpo, cuyo poder trascendía por completo al de Goku. Por palabras del propio Gohan después de ver la pelea entre el Yo androide y su padre, él pensó que se trataba de un mero entrenamiento, incluso creyó que su padre ni siquiera estaba empleando todos sus poderes a pesar de que en realidad sí había luchado con todas sus fuerzas. Destruyó casualmente el cuerpo del androide número 16 sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ni siquiera al mostrar sus verdaderos poderes, que como mero daño colateral estaban provocando el temblor de toda la Tierra, sería capaz de hacerle frente a Gohan al enfurecerse y despertar la segunda forma del Super Saiyajin, que tan solo con 2 puñetazos fue capaz de causarle un daño tremendamente grave. Aunque a duras penas resistió el Kamehameha de Gohan, cuyo poder fue capaz de cancelar su ataque a máxima potencia. Después de semejante humillación, Cell terminaría perdiendo la cordura. Su desesperación le haría recurrir a la forma Daini Dankai, quedando impotente ante la fuerza y la velocidad de Gohan. Inesperadamente, en el proceso vomitaría a número 18 regresando a su forma semi-perfecta, por lo que como última alternativa, decidió volarse a sí mismo junto con la Tierra y el resto de guerreros en 1000 pedazos. En esta forma Cell es comparable al demonio Dabura, quien gobierna el mundo de los demonios, siendo el más fuerte entre todos los habitantes de este mundo. El Supremo Kaioshin temía de su gran poder, e incluso fue explícito que Dabura podía eliminarlo de querer hacerlo, sin embargo Babidi se lo negó. El Supremo Kaioshin es el encargado de proteger el universo, como el encargado de engendrar la vida que en ellos subsiste. Los Kaioshin son los creadores del universo, su trabajo es crear y vigilar su obra, aunque no se les permite interferir en su desarrollo salvo cuando el motivo sea una amenaza para todo el universo. Son la contraparte de los dioses destructores quienes le ponen fin a la vida.
siendo descritos como los creadores del universo, no solo deberían poder crear planetas, sino también los distintos cuerpos celestes que cubren el firmamento, como las estrellas, incluyendo las más grandes del cosmos. Por lo que en su forma perfecta, al trascender el poder del Supremo Kaioshin debería entrar de lleno en un rango gran estrella sin muchos problemas. Para sorpresa de los guerreros Z, terminaría sobreviviendo a su propia autodestrucción, y gracias a que poseía las células Saiyajin, sufrió un Zenkai Power que le permitió aumentar su poder a tal punto de recuperar su forma perfecta sin la necesidad de tener que absorber a número 18. Al regresar a la Tierra, casualmente mató a Trunks del futuro, se tanqueó una serie de ataques de Vegeta completamente enfurecido sin moverse un milímetro, y eventualmente se lo bajó de un solo golpe. Con un ataque random dañó considerablemente uno de los brazos de Gohan dejándolo parcialmente incapacitado. El propio Gohan estaba asombrado del poder que había adquirido. Como venganza por el daño que había sufrido anteriormente, pensaba volar la Tierra por los aires. Los guerreros Z habían perdido por completo las esperanzas, y aún así Cell seguía reuniendo energía para su ataque final. Llegó a un punto en el que todo su poder concentrado en su Kamehameha era lo suficientemente poderoso para bajarse la Tierra, junto con el resto del sistema solar de un solo tiro. Semejante fuerza estaba haciendo temblar toda la Tierra como daño colateral. A pesar de los intentos de Gohan por evitar la destrucción total del mundo en la colisión de poderes, Cell le llevaba bastante ventaja, y de hecho el resultado de la batalla habría sido la destrucción del sistema solar entero de no ser por la intervención de Vegeta que le dio la oportunidad a Gohan de superar la potencia de su Kamehameha, al hacer que éste se desconcentrara. Por lo que al disponer del estado super perfecto Cell sería un destructor de sistemas solares. Tiene una velocidad bastante buena. En su forma más ordinaria es mucho más veloz que Freezer, y aunque inferior en términos de velocidad y poder, fue capaz de tomar por sorpresa a Piccolo después de fusionarse con Kami-sama. Para este punto, atrás había quedado la velocidad de Goku posterior a su entrenamiento a una gravedad aumentada 100 veces mientras iba rumbo al planeta Namek, que le permitió esquivar aún en el cuerpo de Ginyu y con un gran agujero en su pecho, los rayos de luz emitidos por la técnica de cambio de cuerpos del propio Ginyu, lo cual repetiría en 2 ocasiones, la segunda arrojando una rana antes de que Vegeta fuera afectado. A sus máximas capacidades esta versión de Goku había humillado por completo la velocidad de Riku. Desapareció de la vista de Burter y Jace, y se situó detrás de ellos antes de que se percataran. Más tarde combatió contra los dos velocistas de manera simultánea, viéndose incapaz de asestarle un simple golpe. Tal era su velocidad que ni siquiera los rastreadores de poder podían percatarse de sus fugaces aumentos de poder. Su cambio era tan rápido que ni siquiera los Scouters podían percibirlo. Reaccionó a la Cruising Ball de Jace, y burló por completo la velocidad de Burter humillándolo completamente en un combate directo, poniendo en duda la veracidad detrás del título del más veloz del universo que se acreditaba. Después de sufrir el Zenkai esquivaría con una sola mano los rayos de Freezer, que eran tan rápidos que podían ignorar la percepción energética de la mayoría de los guerreros Z, la cual le permitió captar el desplazamiento de las naves de las fuerzas especiales Ginyu que eran al menos FTL. Salió de la esfera de luz paralizadora de Freezer un instante antes de estallar contra el suelo, y como Super Saiyajin podía sobrepasar las emisiones de energía lumínica de su aura, dejando imágenes residuales. Después de repotenciarse al absorber a varios cientos de humanos, pudo burlar la velocidad de número 17 en 2 ocasiones, y blitzear completamente a Piccolo. Más tarde le siguió el ritmo a número 16, quien era mucho más rápido que estos dos. Al absorber a número 18, aumentó su velocidad a tal punto que interceptó a 16 y 18 antes de que huyeran. En su forma perfecta, incrementa aún más su velocidad. Pudo burlar por completo la reacción de Super Vegeta desapareciendo de su vista en un instante y golpeándolo antes de que pudiera siquiera hacer algo. Más tarde competiría en velocidad contra Goku sin emplear todos sus poderes, siendo capaz de esquivar sus blasts de energía a corta distancia. Su Kamehameha fue capaz de perderse en el vacío del espacio en unos segundos, además de ser con creces más rápido que el resplandor final de Vegeta que realizó una hazaña similar. Abrumó a Goku demostrándole que él era extremadamente veloz sin disponer de la teletransportación instantánea. Era bastante más rápido que Gohan. Al poseer los genes de Freezer, pudo imitar su técnica, cuya principal característica como hemos visto anteriormente, era la velocidad que poseían sus rayos de energía. En esta forma su velocidad es comparable a la del demonio Dabura, además de ser ampliamente más rápido que el Supremo Kaioshin.
Shin con una mirada, emitiendo una poderosa ráfaga de ki invisible, fue capaz de interceptar la bola de energía lumínica creada por el demonio Wu, antes de que Gohan se perdiera en los confines del espacio exterior. Al obtener su forma super perfecta, no solo incrementa su poder, también obtiene una mayor velocidad en comparación a su estado previo, igualando la velocidad de Gohan Super Saiyajin 2. Previamente Gohan había mostrado su monstruosa aceleración al bajarse a los 7 Saiyajin Juniors con ceros inconvenientes sin darles la mínima chance de defenderse. Dejó obsoleta la velocidad de su estado perfecto, y su Kamehameha salió fuera de la atmósfera y se perdió en el vacío del espacio instantáneamente. Sin muchos problemas excede por varias veces la velocidad de la luz. Además tiene una serie de habilidades bastante útiles. Dado a que posee los genes de los Saiyajin, Namekianos y demonios del frío, es capaz de emplear una gran variedad de poderes especiales propios de cada raza, incluyendo técnicas individuales. Tiene un gran control sobre el ki, que le permite manipular dicha energía de manera defensiva, endureciendo su cuerpo o directamente levantando barreras protectoras, como ofensivamente, proyectando haces de energía extremadamente poderosos como es el caso del Kamehameha de Goku entre otras técnicas. Gracias a las células Saiyajin, puede aumentar sus poderes mientras combate, igualando a su adversario, e inclusive excediendo sus fuerzas a largo plazo. Es capaz de aumentar sus poderes después de curarse al recibir un gran daño en su cuerpo. Tal habilidad es propia de los Saiyajin y se la conoce como Zenkai Power. De igual forma, puede utilizar aparentemente las transformaciones del Super Saiyajin. Gracias a las células namekianas es capaz de regenerarse rápidamente de daños bastante graves, ya sea de amputaciones de extremidades como directamente después de ser volado por completo, ya que puede regenerar sus células a partir de un núcleo especial contenido en su cabeza. Al poseer genes namekianos también debería poder estirar sus extremidades para atacar a largas distancias, como manipular su tamaño a gusto y ganas. Debería poder multiplicarse de igual forma que Piccolo, además de utilizar algún que otro poder mágico, como la materialización de objetos y armas. Tiene una muy buena telequinesis, y debería tener cierto nivel de telepatía. Puede teletransportarse instantáneamente a cualquier parte del universo, incluso atravesar dimensiones alternas. Es capaz de manipular la luz para crear flashes que le permiten cegar a sus oponentes al emplear el Taioken. Puede autodetonar su cuerpo y llevarse consigo planetas enteros. Puede absorber a otros con su cola, ya sea apuñalándolos para absorber su energía y toda su materia orgánica, o envolviéndolos con ella para absorberlos completamente. Tiene la capacidad de expulsar pequeños clones de sí mismo con un poder casi comparable al suyo denominados como Saiyajin Junior. Es capaz de volar, y al igual que Freezer puede soportar daños masivos en su cuerpo, sobrevivir a pesar de ser seccionado, como resistir la radiación cósmica, el frío extremo y el calor intenso, como subsistir en el vacío del espacio sideral sin la necesidad de respirar. También al tener las células de Freezer debería poder inducir parálisis, además de poder copiar técnicas basadas en el ki. Sin mucho más que añadir, nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.